Bienvenidos a mi Esrefal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Amigos de Sol Turca España, prepárense porque lo que acabamos de ver en el avance del episodio 28 de Esref, Ruya, nos ha dejado con el corazón en la boca y las manos temblando, pues estamos ante el momento más crítico y oscuro de toda la temporada. Donde el amor y la muerte bailan, un tango peligroso que podría terminar en una tragedia absoluta para nuestros protagonistas. La tensión se corta con un cuchillo desde el primer segundo, y es que ver a Esref Tek, interpretado por nuestro inigualable Atay Ulusoy, en un estado de desesperación tan cruda, nos hace presagiar que el destino cruel no tiene planes de dejarlos ser felices todavía. El fragmento comienza justo donde nuestros corazones se detuvieron la semana pasada, en esa fría y estéril habitación de hospital donde la vida de Nisan pendía de un hilo, y aunque el alivio nos inunda al verla abrir esos hermosos ojos, la atmósfera está cargada de una culpa asfixiante que Atay Ulusoy transmite magistralmente con su mirada. Una mirada que grita perdón y dolor. Es imposible no emocionarse al ver la vulnerabilidad de Nisan, encarnada por la talentosa Demet Özdemir, quien con voz débil confiesa su miedo a morir, no por la muerte en sí, sino por perder la oportunidad de vivir ese amor que tanto le ha costado encontrar. Aquí es donde la química explosiva entre Atay y Demet traspasa la pantalla, porque cuando Esref toma su mano y le dice que todo es su culpa, que él es la causa de su sufrimiento, sentimos el peso del mundo sobre sus hombros anchos, y nos damos cuenta de que este hombre, que ha vivido entre sombras y violencia, está dispuesto a arrancarse el corazón con tal de proteger a la mujer que ama. Pero atención, porque el guión nos regala un giro romántico que todos los fans estábamos esperando, aunque sabemos que en las series turcas, estas promesas suelen ser el preludio del desastre. Esref, con una determinación que hace temblar el suelo, le hace la promesa sagrada: dejarlo todo, abandonar el crimen, la oscuridad y el poder para huir lejos con ella, a un lugar donde nadie pueda encontrarlos, donde solo existan ellos dos. ¿Se imaginan eso? Un final feliz, lejos de Estambul. Sin embargo, y aquí es donde entra mi análisis de experto en dramas turcos, Esref pronuncia la frase maldita, esa sentencia que en el diccionario de las telenovelas significa peligro inminente: tengo que arreglar algunos asuntos primero. ¡Ay, Esref! ¿Por qué no te fuiste en ese mismo instante? Esa necesidad de limpiar el camino antes de caminarlo es lo que abre la puerta al infierno que se desata segundos después. Mientras nuestro héroe intenta cerrar sus cuentas pendientes, los enemigos, que nunca duermen y huelen la debilidad como tiburones a la sangre, aprovechan el momento exacto en que la guardia baja. La escena cambia drásticamente, y pasamos del drama romántico a una película de acción de alto voltaje, con un secuestro en pleno hospital que nos ha dejado paralizados. El caos se apodera de los pasillos, los gritos de los médicos se mezclan con el sonido de las camillas siendo arrastradas a la fuerza, y de repente, Nisan ya no está. Se la han llevado. La furia que vemos en los ojos de Atay Ulusoy cuando se entera, mientras conduce su coche a toda velocidad y llama al capitán gritando que han secuestrado a Nisan, es una actuación digna de premios. Es la encarnación de la ira pura y el terror de perder lo único que le da sentido a su existencia. Las redes sociales están ardiendo con teorías sobre quién ha traicionado la seguridad del hospital, pero lo que realmente nos hiela la sangre es la escena final del avance. No es un simple secuestro para pedir rescate, es una ejecución planificada con una crueldad sádica. Vemos a nuestra querida Nisan atada a una silla, amordazada, indefensa, y frente a ella, no hay una persona, sino un mesrefismo automático, un arma montada sobre un trípode lista para disparar, controlada remotamente o por un temporizador. Es una trampa mortal diseñada para que Esref llegue y vea el horror, o peor aún, para que llegue un segundo tarde. La voz del misterioso líder enemigo resuena, como una sentencia de muerte, diciendo que tomarán su destino antes que Esref, dejándonos claro que esta guerra ya no es por territorio, es personal, es venganza pura. Y cerramos con ese grito desgarrador de Esref en la noche oscura, un Nisan, que retumba en nuestros oídos y nos deja con la angustia clavada en el pecho.
¿Llegará a tiempo para desactivar el mesrefismo? ¿Se interpondrá él ante la bala? La desesperación de Atay Ulusoy y el terror en los ojos de Demet Özdemir nos prometen un episodio 28 que será, sin duda, un punto de no retorno en la historia de Eşref Rüya. No podemos dejar de preguntarnos si los guionistas se atreverán a separar a esta pareja justo cuando decidieron ser libres, o si este trauma será el pegamento que los una para siempre en una huida sin retorno. Preparen los pañuelos y los tranquilizantes, porque lo que se viene no es apto para cardíacos. Además, hay un detalle que no se nos ha escapado a los que analizamos cada fotograma con lupa. ¿Se han fijado en la frialdad del lugar donde tienen retenida a Nissan? Parece una fábrica abandonada, un escenario clásico de estas producciones, pero lo que realmente inquieta es la soledad de la escena. No hay guardias visibles alrededor de ella, solo esa máquina infernal apuntando a su pecho. Esto sugiere que el enemigo quiere jugar mentalmente con Eşref, quiere que él sienta la impotencia absoluta de luchar contra un reloj y no contra un ejército físico al que pueda golpear. Es una tortura psicológica diseñada para romper al hombre más fuerte de Estambul. Y hablando de Eşref, tenemos que detenernos un segundo para aplaudir nuevamente a Atay Ulusoy. Hemos visto a este hombre en roles de acción pura, en comedias románticas ligeras, pero esta faceta de amante, torturado al borde de la locura, es otro nivel interpretativo. La forma en que se le Eşref las venas del cuello al gritar, esa mezcla de sudor, lágrimas y desesperación en su rostro mientras conduce, es pura entrega. Y Demet, por Dios, aún atada y sin poder hablar por la mordaza, sus ojos lo dicen todo. Es una despedida silenciosa que nos parte el alma, como si ya hubiera aceptado su destino para salvarlo a él. Por los pasillos de las redes sociales ya circulan rumores muy fuertes y teorías conspirativas. Algunos dicen que este secuestro, tan preciso, es la consecuencia directa de una traición dentro del propio círculo de confianza de Eşref. ¿Será posible? ¿Quizás alguien que creíamos aliado ha vendido su ubicación? No quiero ser pájaro de mal agüero, pero en este mundo de mafias y secretos, la lealtad es un bien muy escaso. Lo que está claro es que si Nissan sobrevive a esto, y rezamos a todos los santos para que así sea, nada volverá a ser igual entre ellos. Ese sueño de escapar a la costa, de una vida tranquila y sin armas, me temo que se ha teñido de sangre antes de empezar. Este episodio promete ser una montaña rusa emocional que nos dejará sin aliento. La pregunta del millón es, ¿quién apretará el gatillo final? ¿El temporizador o la mano de un villano en la sombra? Mantengan la calma, si pueden, porque se nos viene una noche histórica. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi Esrefal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.